A las capas en Photoshop podemos aplicarles diversos efectos de transformación, incluyendo el cambio de su tamaño, rotarlas, cambiarle la perspectiva, sesgarlas, entre otras cosas. A continuación te voy a enseñar cada una de estas opciones que podemos realizar con la herramienta de transformación. Estoy usando el mismo proyecto que usé en el video anterior cuando hablé de los ajustes, y ya que estoy aquí, algo que no mencioné, aunque muchos podrían encontrarlo lógico, es que también puedes aplicar varios filtros de forma continua, porque por ejemplo a una imagen podrías cambiarle el tono, pero también querrías modificar la iluminación, el brillo o el contraste. Es decir, a una imagen podemos hacerle varios tipos de ajustes al mismo tiempo, no por capricho, sino porque realmente lo necesite. Hay muchas imágenes que van a estar mal casi en todos los sentidos, no se alcanzan a ver bien sus colores, tienen muy baja iluminación, tienen ruido, etcétera, y podemos aplicar varios filtros de forma continua, uno encima del otro. Voy a eliminar las capas de ajuste o de ajustes que hice en este proyecto. Voy a dejar la capa de relleno. Primero voy a enseñarte lo que es escalar. Escalar se refiere a hacer más grande o más pequeña una capa, pero manteniendo su proporción original. Para entrar en el modo de transformación, que es cuando nosotros podemos ya aplicar diversos efectos como los que mencioné en un principio, hacer más grande, más pequeño, rotar, etc., debemos activar la herramienta de transformación, y esto se hace presionando las teclas Control y la tecla T. Control T, lo voy a hacer. Al hacerlo, ve cómo aparecen estos pequeños cuadros alrededor de la imagen. Nos está indicando que estamos en el modo de transformación, y entonces ya podemos aplicar los cambios que ya mencioné. De hecho, ve cómo automáticamente el cursor ha cambiado, aparecen esas dos flechas con una curva. Ahora vas a ver en qué consiste. Voy a presionar la tecla Escape para que se salga del modo de transformación, y también la otra forma para entrar a este modo es dentro del menú Edición, y vamos a ver una opción que dice Transformación Libre. Esta es la combinación de dos teclas que presioné hace un momento, Control T. Obviamente si tienes Mac va a ser Comando T. También tenemos otra opción que dice Transformar, y aquí podemos seleccionar varias de estas opciones que, repito, ya mencioné de forma individual, pero no es necesario entrar a este menú porque podemos hacerlo directamente desde el lienzo, que es lo más fácil y práctico. Además, nos va a ahorrar tiempo. Y lo que haré es ocultar esta capa para que no me estorbe de forma visual, y esta la voy a mover al centro. Cuando aparecen estos rectángulos significa que ya podemos empezar a aplicar efectos de transformación, y lo primero que te voy a enseñar es a escalar. Escalar se refiere a hacer más pequeña una imagen o más grande, pero manteniendo su proporción original. Es decir, si esta imagen fuera un cuadrado, al hacerla más pequeña debe seguir siendo un cuadrado. Se escucha fácil, pero imagínate lo que va a pasar si hago esto. Ahí está perdiendo su proporción original. O también si hago esto. Ten cuidado con esto porque muchas personas hacen sus imágenes más grandes para adaptarlas a un espacio específico, y lo que empiezan a hacer es esto precisamente, empezar a hacerlas más anchas o más altas, pero no están respetando la proporción original de la imagen. Esto va a causar lo que se conoce como distorsión, y la distorsión hace que una imagen no se vea como la real. Por ejemplo, imagina que esta imagen sea de un rostro de una persona. Si haces esto, vas a hacer que la persona parezca que está más gorda de lo que realmente está. O si haces esto, vas a parecer que la persona está más delgada o más alta, según sea el caso. Para mantener la proporción original de una imagen, debemos mantener presionada la tecla mayúscula o Shift y después empezar a tirar de estas esquinas. La escala únicamente se puede hacer tirando de las esquinas. Si lo quieres hacer de un lado se va a distorsionar. Si quieres escalar, es decir, hacer más pequeño o más grande, manteniendo la proporción, únicamente hazlo desde las esquinas y con la tecla mayúscula presionada. Es muy fácil hacerlo, como puedes ver. Una vez que ya te gusten los cambios, presionas la tecla Enter o bien este icono que aparece aquí. Voy a presionar nuevamente Control T. Ahora, cuando alejamos el cursor de la imagen o capa en la cual se encuentran estos rectángulos alrededor,
Esto es muy simple, cuando vemos estos rectángulos nos está indicando que esos son los límites del contenido de la capa, que en este caso es una imagen que tiene forma rectangular, pero habrá casos en que la imagen contenga partes transparentes y aún así va a aparecer este rectángulo con pequeños cuadrados. Cuando alejamos el cursor de la zona va a aparecer esta flecha que nos está indicando que podemos empezar el modo de rotación. Voy a hacer clic y sin soltar el botón del mouse voy a arrastrar hacia abajo. Ve lo que pasa. La capa empieza a rotarse y nota también ese pequeño cuadro que está indicando los grados. En este caso dice 30.4 grados. Es lo que he rotado la capa. Si sigo moviendo, lógicamente van a aumentar. O si los aumento, también va a cambiar. Ahora aparece un valor negativo. También va a haber casos en los que deseemos rotar una capa, como en este caso. Si queremos rotar con mayor precisión, lo podemos hacer directamente sobre la barra de propiedades. Vemos cómo aparece aquí una caja que nos indica los grados. Por ejemplo, voy a escribir 90 grados y vemos cómo se ha rotado esa cantidad de grados. Este valor lo podemos modificar en cualquier momento. Ahora agregué un 45, voy a agregar un 0. Lo que estás viendo en la barra de propiedades también son parte de las opciones de transformación. Por ejemplo, aquí tenemos el ancho y el alto. Podríamos modificar esos valores para hacer más pequeña o más grande la imagen. Voy a usar este candado que está aquí. Significa que se va a mantener la proporción cuando modifique cualquiera de estos dos valores. Por ejemplo, voy a mover este y voy a poner un 50%. Vemos como el otro también cambió a 50%. Es por eso que la imagen se hizo más pequeña. Si no tuviera este candado presionado, lo que va a pasar es que se va a transformar únicamente la zona que modifiquemos. En este caso es el ancho. Voy a disminuir su ancho en un 50%. Sin embargo, el alto sigue estando en el 100% original. Ten cuidado con esto y te invito a que juegues con estos valores. Estos otros es la posición que tiene la capa actualmente. Si empezamos a mover la posición, cuando entremos en el modo de transformación, estos valores van a ser diferentes. Nota cómo aparece 271, lo voy a mover, cambió a 400 y así sucesivamente dependiendo de la posición. Voy a presionar nuevamente control T y ahora lo que voy a hacer es sesgar. Sesgar se refiere a inclinar la imagen, pero manteniendo uno de sus lados en la misma posición. Voy a hacer clic derecho sobre la imagen. Recuerda que están los controles de transformación activos. Vemos cómo aparece una opción que dice sesgar. La voy a activar. Ahora cuando colocamos el cursor cerca de estos rectángulos cambia a una doble flecha negra. Esto nos está indicando que podemos moverlo hacia un lado o hacia el otro. En este caso es hacia arriba o hacia abajo. Voy a mover hacia el lado izquierdo y ve lo que pasa. Se sigue manteniendo exactamente la misma posición de este lado, sin embargo empieza a inclinarse. Dependiendo de la inclinación que estemos haciendo, es hacia donde se va a inclinar la imagen. Lo podemos hacer desde cualquiera de los lados y también hacia arriba o hacia abajo. Muchos de estos efectos de transformación probablemente no tengan un uso a simple vista, pero créeme que sí los tendrán. Habrá proyectos donde los vamos a usar y tal vez yo mismo haga tutoriales donde use este tipo de transformación. Nuevamente voy a entrar al modo de transformación, clic derecho y vemos una opción que dice distorsionar. Distorsionar lo que hace es permitirnos modificar cada uno de estos pequeños cuadrados que también se conocen como tiradores porque podemos tirar de ellos. Voy a hacer esto y ahora ve cómo también puedo sesgar. No solo puedo cambiar la escala, sino también puedo sesgar. O ve este otro efecto que es un efecto de perspectiva. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo cuando activamos la opción de transformación. Tenemos otra opción que se llama perspectiva. Lo que va a hacer perspectiva es cambiar precisamente la perspectiva de la imagen, haciendo como que una zona está más lejos que la otra. Esto también lo vamos a ver en algunos tutoriales. Normalmente la perspectiva crea este tipo de formas, un trapecio. Cuando estamos usando otro tipo de imágenes, que podría ser por ejemplo una autopista o una carretera, podríamos simular que esta zona de aquí es más cercana que lo que se ve al fondo, usando la perspectiva. Haré tutoriales donde encontrarás utilidades para este tipo de opciones que tiene Photoshop. Ahora mismo únicamente te las estoy explicando cómo usarlas.
aunque no le estoy dando un uso práctico para que se entienda mejor. Por último, tenemos otra opción que dice deformar. En este caso, lo que va a hacer es deformar la imagen como lo estás viendo. Podemos tirar de estos pequeños círculos y crear efectos diferentes. Para no hacer más largo este video, creo que aquí voy a finalizarlo. Lo último que se me olvidó mencionarte es que cuando usamos la opción de rotación, la rotación se hace mediante el punto de pivote que de forma predeterminada las imágenes lo traen justo en el centro de su ancho y alto. En este caso es esta zona, no sé si alcanzas a apreciar esta pequeña cruz, la estoy moviendo de hecho. La voy a mover a una posición diferente para que veas qué es lo que va a pasar. A una esquina, la voy a dejar ahí. Ahora voy a usar la rotación, ve lo que pasa. La rotación siempre va a tomar como referencia el punto de pivote, el cual se puede mover. Ese es el centro que nos indica desde dónde va a rotar la imagen o capa. Lo voy a mover a una posición diferente, a esta zona de aquí. Ahora voy a rotarla y nota cómo está rotando sobre esa zona. Parecería que es como una especie de cuadro colgado en la pared. Lo voy a mover ahora a esta esquina y vemos cómo se mueve respecto a ese punto. Estas son las diversas opciones de transformación que vamos a poder usar dentro de Photoshop. La más común va a ser la de escala, hacer más pequeña o más grande una capa. Sin embargo, las otras también las vamos a usar de vez en cuando. Espero hacer tutoriales donde use cada una de ellas con ejemplos prácticos para que veas que sí tienen usos interesantes.